Bienvenido a la Universidad Intergaláctica de Nosnibor. Identificando su curso. Espere, por favor. Buenos días, señor Ricardo. Está matriculado en el curso de cálculo infinitesimal. Llega tarde a su primera clase. Ya está autorizado para acceder. Bien, ahora que ya hemos explicado el concepto de derivada, vamos a calcular nuestra primera derivada, la de la función x². Para ello, por el principio de extensión, consideramos un infinitésimo no nulo arbitrario. ¿Infinitesimos? ¿En qué época están en este planeta? Y calculamos la razón que se ha incrementado la función con respecto a ese incremento infinitesimal de su variable. Sustituimos esos valores en la función y realizamos estas operaciones del modo usual gracias al principio de transferencia. Vemos que se nos cancelan los dos términos en x². Ahora podemos sacar un infinitésimo factor común y también se nos cancela con el del denominador, con lo que llegamos a que el cociente incremental de la función x² es 2x más un infinitésimo. Al ser 2x real y epsilon un infinitésimo, el principio de la parte estándar garantiza que la parte estándar de 2x más epsilon es 2x. De este modo, hemos probado que la parte estándar de este cociente incremental es siempre 2x, o sea, que la derivada de la función x² es 2x. Operadora, un billete de vuelta para la Tierra. En este planeta están todos locos. Que no están locos. Son los que están razonando de forma no estándar. Quédate conmigo y te lo explico. Soy Ricardo del Campo y esto es el axioma del infinito. Como hemos visto en un vídeo anterior, en su origen, Newton y Leibniz basaron su construcción del cálculo en la existencia y manejo de unas ciertas cantidades infinitesimales, que realmente nadie sabía definir formalmente, porque tenían que ser a la vez no nulos y menores que cualquier cantidad positiva. Los matemáticos ya habían vivido una situación similar. No era la primera vez que manejaban conceptos cuya naturaleza y propiedades eran incapaces de precisar, guiados por la ingenua intuición de que lo que hacían debía de ser correcto. El ejemplo más famoso es el de los números complejos. Los algebristas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de encontrar raíces reales de polinomios empleando raíces imaginarias de otros polinomios que surgían a lo largo del cálculo. Leibniz, que era consciente de estos hechos, llegó a realizar la siguiente afirmación. Se pueden utilizar los infinitésimos como un instrumento, de la misma forma en que los algebristas utilizan las raíces imaginarias con gran provecho. Aquí Leibniz está sugiriendo una idea muy interesante. El hecho de que los infinitésimos funcionasen casi igual de bien que lo hacían los números imaginarios era un claro indicio de que debían poder construirse. De hecho, la razón por la que los cálculos con números imaginarios eran correctos es que es posible construir el cuerpo de los números complejos. O sea, que en el fondo lo que estaban haciendo los algebristas de aquella época era usar una serie de teoremas que no sabían ni siquiera enunciar. Básicamente que los complejos forman un cuerpo algebraicamente cerrado que extiende a los reales. Leibniz estaba convencido de que algo similar podía realizarse con las cantidades infinitesimales.
Sin embargo, al contrario de lo que sucedió con los números complejos, ni él ni los matemáticos que le siguieron fueron capaces de construir unos objetos que se comportasen como debían comportarse los infinitésimos. Y el resultado fue que los erradicaron de la matemática teórica tan pronto como pudieron. Como hemos visto en el vídeo anterior, Cauchy y Weierstrass dieron con una justificación rigurosa del cálculo basada en el concepto de límite, y los razonamientos con infinitesimales fueron reemplazados por los razonamientos epsilon-delta durante la segunda mitad del siglo XIX. Una observación. Es cierto que posteriormente los infinitésimos fueron reinterpretados como funciones con límite cero y rescatados como herramienta para el cálculo de límites, sobre todo por parte de la escuela rusa. Pero ese no es el enfoque que me interesa, pues no sirve para definir las derivadas, ya que en ese caso tendríamos que las derivadas son siempre una indeterminación del tipo 0 partido 0. Lo que planteamos aquí es si los infinitésimos pueden ser construidos y tratados como números. Sin embargo, como en las mejores películas, la situación iba a dar un giro radical a mediados del siglo XX, gracias a un genio de la lógica y de las matemáticas, desconocido para la mayoría de la gente, incluso para los propios matemáticos. Hablo de Robinson. No, Michael, no. Este Robinson. Abraham, que tuvo la brillante idea de aplicar las nuevas técnicas de la teoría de modelos al análisis. El propio Robinson te lo cuenta. En otoño de 1960 se me ocurrió que los conceptos y métodos de la lógica matemática contemporánea son capaces de proporcionar un nuevo marco adecuado para el desarrollo del cálculo diferencial e integral mediante números infinitamente pequeños. Del trabajo de Robinson se sigue que es posible formalizar el cálculo diferencial definiendo las derivadas como cocientes de incrementos infinitesimales, porque aunque en los reales no hay infinitésimos, es posible extender dicho cuerpo a un cuerpo que los contenga. Los elementos de esta extensión se llaman números hiperreales, y los de R, visto como hiperreales, se llaman números estándar. Robinson consiguió realizar esta construcción del cuerpo de los números hiperreales mediante un profundo razonamiento lógico. Posteriormente surgieron otras formas de hacerlo que necesitan menos aparato lógico, como la construcción mediante ultrapotencias que popularizó Luxemburg, o la construcción mediante superestructuras del propio Robinson junto a Zacon. Pero para un uso elemental de los infinitésimos no es imprescindible conocer ninguna de estas construcciones, igual que para trabajar con los números reales no necesitas conocer ninguna construcción de los reales. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es materializar las ideas en las que se basan esas construcciones y recogerlas en 3 principios básicos. Estos principios son realmente teoremas que se pueden demostrar para esas construcciones, pero nosotros los consideraremos como los axiomas que tenemos que añadir a los reales para obtener los hiperreales. 1. El principio de extensión. El principio de extensión no dice solo que se puede extender el conjunto de los reales al de los hiperreales, sino que también permite extender cualquier subconjunto de n copias de los reales a otro de n copias de los hiperreales. Y esto tiene como consecuencia que tanto el orden de los reales como las funciones de varias variables también quedan automáticamente extendidos. En particular, toda función real de una o varias variables tiene una correspondiente función hiperreal, que llamaremos extensión natural de esa función, y denotaremos con un asterisco. Esto quiere decir que existen versiones con asterisco de la relación de orden, de la suma y del producto, con la que los hiperreales van a ser un cuerpo ordenado, como veremos luego. Pero también del valor absoluto, de la raíz cuadrada, de la exponencial, del logaritmo, del seno y del coseno, etc. Estas versiones con asterisco, cuando se particularizan a valores reales, toman los mismos valores de siempre, pero están definidas en todos los hiperreales. Para evitar sobrecargar todo de asteriscos, los vamos a eliminar de la escritura,
O sea que vamos a seguir denotando a la extensión natural de cada función con el mismo símbolo de la función sin extender, aunque se las apliquemos a argumentos hiperreales. Además, esta ampliación de los reales es estricta, pues contiene infinitesimales o infinitesimos no nulos. De hecho, basta postular la existencia de al menos un único infinitésimo estrictamente positivo. Esto es, un hiperreal estrictamente mayor que 0, pero menor que cualquier número real positivo. En general, un hiperreal epsilon se dice que es un infinitésimo si su valor absoluto es menor que cualquier número real positivo. De este modo, el único infinitésimo estándar es el 0. Después veremos que, en cuanto haya un infinitésimo no nulo, hay infinitos. Nótese la analogía con el caso de los números complejos. Los números reales tampoco contienen números que sean las raíces cuadradas de números negativos, pero podemos extenderlos a un cuerpo que sí los contenga. Del mismo modo, los números reales no contienen infinitésimos, pero podemos extenderlos a un cuerpo que sí los contenga. Pero si la idea de extender el cuerpo de los reales es tan parecida a la de los complejos, ¿por qué no se hizo antes? De hecho, la construcción en sí de la extensión de los reales a los hiperreales no es tan complicada, en el sentido de que puede hacerse mediante técnicas puramente conjuntistas. Las ultrapotencias o superestructuras que hemos mencionado antes. La razón por la que no se consiguió construir antes los hiperreales es porque hay un asunto más delicado que la mera extensión, y es el poder discernir mediante algún criterio las propiedades que pasan de los reales a esa extensión de las que no pasan. Este criterio se conoce como 2. El principio de transferencia. El primero en formular una versión intuitiva de lo que se conoce como principio de transferencia fue el propio Leibniz. Y podría expresarse aproximadamente así. Todas las leyes o propiedades que se cumplen para los números reales se cumplen también para el sistema de números extendidos con los infinitesimales. Si quieres entender mejor cuáles son las propiedades o axiomas que caracterizan a los reales, te recomiendo que veas antes el vídeo que hice sobre ellas, y cuyo enlace te dejo por aquí. El problema es que esta formulación del principio de transferencia es incompatible con los hiperreales, porque hay propiedades de los reales que impiden la existencia de infinitésimos, y por tanto no se pueden transferir de ningún modo a los hiperreales. En primer lugar está la completitud del orden, que se puede formular así: todo conjunto, no vacío y acotado superiormente, tiene supremo, o sea, una menor cota superior, y que esencialmente significa que R no tiene agujeros, como ya vimos en el vídeo anterior. Si los hiperreales forman un cuerpo ordenado, esta propiedad no puede pasar a los hiperreales, pues en tal caso, los hiperreales y los reales serían indistinguibles como cuerpos, y no estaríamos extendiendo nada. Otro ejemplo crucial es la propiedad arquimediana, que en su forma más simple dice que todo número real estrictamente positivo se puede superar por un natural, o sea, sumando una cantidad finita de unos. Y significa directamente que R carece de cantidades infinitesimales. Pues, dado un epsilon positivo, aplicando la propiedad anterior a 1 partido epsilon, encontramos un natural que le supera. Pero eso quiere decir que epsilon no puede ser un infinitésimo, pues hemos encontrado un real entre 0 y él. Está claro que necesitamos un filtro, un tamiz, un cedazo, que deje pasar las propiedades inofensivas de los reales a los hiperreales. Sin ir más lejos, todos los axiomas de cuerpo ordenado. Pero que impida que ciertas propiedades, como la completitud del orden o la propiedad arquimediana, lo atraviesen. Aquí es donde entraría en juego la lógica. Para conseguir este criterio hace falta hacer un análisis lógico formal del lenguaje que usamos para hacer matemáticas. Pero si convenimos que el lenguaje que usamos para hacer matemáticas es el de la teoría de conjuntos,
que puedes revisar en este vídeo que te dejo por aquí, podemos apañárnoslas para reducir al máximo su uso, mediante la siguiente versión del principio de transferencia. Toda propiedad de los reales se transfiere a una asterisco propiedad de los hiperreales. ¿Y cómo se consigue esa propiedad con asterisco? Pues muy sencillo, sustituyendo todos los símbolos que aparecen en ella por su versión con asterisco. Por ejemplo, la conmutatividad de los reales se transfiere en la asterisco conmutatividad de los hiperreales, sin más que sustituir el conjunto de los reales por el de los hiperreales, pues no hay más conjuntos que sustituir. Pero en este caso resulta que la asterisco conmutatividad de los hiperreales es precisamente la conmutatividad de los hiperreales, con lo que efectivamente hemos conseguido transferir la conmutatividad de los reales a los hiperreales. De hecho, se comprueba fácilmente que pasa lo mismo con todos los axiomas de cuerpo ordenado de los reales. En principio, se transfieren a su versión con asterisco. Pero esas versiones con asterisco resultan ser, cada una de ellas, su correspondiente propiedad de los hiperreales. De este modo es como se consigue transferir la estructura de cuerpo ordenado de los reales a los hiperreales. ¿Y qué ocurre con la completud del orden y la propiedad arquimediana de los reales? ¿Se transfieren también a los hiperreales? Pues, en principio, puedes conseguir versiones con asterisco de estas propiedades para los hiperreales, que quedarían así. Sin embargo, resulta que la asterisco orden completitud y la asterisco arquimedianidad no son lo mismo que la orden completitud y la arquimedianidad de los hiperreales. La asterisco orden completitud sería la orden completitud de los hiperreales si en vez de estar restringida solo a los conjuntos con asterisco, estuviera formulada para todos los subconjuntos de los hiperreales. Pero ¿alguien te ha garantizado que los conjuntos extendidos de los reales sean la totalidad de los conjuntos de los hiperreales? De hecho, no lo son. Se puede probar fácilmente que los hiperreales no son orden completos. Basta considerar el conjunto B de todos los infinitésimos. Está claro que B es un conjunto no vacío y mayorado, por la cota que quieras. Y si contiene algún infinitésimo no nulo, entonces no puede tener supremo. Te lo dejo para que lo pienses. Por otra parte, es evidente que los hiperreales no pueden ser arquimedianos desde el momento en que contienen infinitésimos no nulos. Por lo que la asterisco arquimedianidad no puede ser lo mismo que la arquimedianidad de los hiperreales. Lo sería si la extensión de los naturales a los hiperreales, que recibe el nombre de los hipernaturales, fuesen los naturales. Pero resulta que no lo es. Los hipernaturales, además de los naturales de toda la vida, contienen también hipernaturales infinitos, que pueden superar sin problema a cualquier número hiperreal positivo dado. ¿Cómo es esto posible? Pues porque los hiperreales no solo contienen infinitésimos, sino que al ser un cuerpo, también tienen que contener a sus inversos. Y al ser un cuerpo ordenado, los inversos de algo infinitamente pequeño resultan ser algo infinitamente grande. A los hiperreales, cuyo valor absoluto es mayor que cualquier número real, se les llama infinitos. En caso contrario, se les llama finitos. Y si hay hiperreales infinitos, tiene que haber hipernaturales infinitos. Claro, sus partes enteras. Pues la función parte entera de los reales positivos en los naturales se extiende a una función de los hiperreales positivos a los hipernaturales. Acabamos de demostrar que los hipernaturales tienen que estar plagados de infinitos. En definitiva, los hiperreales tienen propiedades que fingen la completitud y la arquimedianidad, pero que no son realmente ni la completitud ni la arquimedianidad,
por lo que no hay ninguna contradicción lógica que haga que sean absurdos. Con esto ya sería suficiente para justificar la consistencia del cuerpo de los hiperreales, pero aún os podéis estar preguntando cuáles son las propiedades que se transfieren de los reales. O sea, ¿cuándo se da la igualdad entre una propiedad y su asterisco propiedad? ¿Hay alguna forma directa de caracterizar tales propiedades en general? ¿O hay que ir una a una viendo cuándo coincide con su correspondiente asterisco propiedad? Es fácil observar que una propiedad coincide con su correspondiente asterisco propiedad si y solo si se puede expresar mediante lógica de primer orden. Esto significa que la propiedad se puede expresar formalmente con los cuantificadores para todo y existe aplicados exclusivamente sobre variables que recorren todo el conjunto de números. De este modo, podemos enunciar un principio de transferencia general y válido para cualquier lenguaje formal que permita hablar de los reales. Una vez que se ha fijado un lenguaje concreto, el principio de transferencia tiene la siguiente formulación rigurosa. Toda propiedad que puede ser expresada mediante lógica de primer orden en ese lenguaje, que sea cierta para los números reales, lo es también para los números hiperreales. Ahora ya se entiende mejor por qué todos los axiomas de cuerpo ordenado se transfieren de los reales a los hiperreales, porque son todos de primer orden. Sin embargo, por ejemplo, la ordencompletitud no es una propiedad de primer orden, sino de segundo orden, porque habla sobre subconjuntos de los reales, no directamente de los reales. Nótese que R es completo porque esta propiedad, al recorrerse en todos los subconjuntos posibles de R, elimina la posibilidad de agujeros a cualquier escala, incluso a una escala infinita. Cuando usamos lógica de segundo orden, los matemáticos estamos haciendo un truquito enigmático. Estamos sobrepasando los límites expresivos permitidos por el lenguaje y dando un salto lógico a otro nivel. Y vamos con el último principio que nos permite completar el puzzle de los hiperreales. Hemos visto ya extensión, que permite pasar de los reales a los hiperreales añadiendo infinitésimos e infinitos, y transferencia, que permite realizar nuestros habituales cálculos aritméticos con los números hiperreales. Necesitamos ahora un principio que nos permita volver de los hiperreales a los reales. 3. El principio de la parte estándar. Diremos que dos hiperreales x e y están infinitamente próximos y lo escribiremos así si su diferencia es un infinitésimo. Con esta terminología, el principio de la parte estándar me dice que todo número hiperreal finito está infinitamente próximo a un único número real, que recibe el nombre de parte estándar. O sea, que los infinitésimos son como unos parásitos que se pegan al cero. Y si los movemos por la recta real, se adhieren a los números reales para formar los hiperreales, de forma que ya no los podemos separar. Pero sabemos que en cada una de esas amalgamas hay un único número real, al que hemos llamado parte estándar. Cualquier hiperreal finito x tiene un único número real llamado parte estándar de x, del que se diferencia en un infinitésimo. Ahora ya estamos en condiciones de dar una ilustración de la recta hiperreal mediante la idea mental de suponer que tenemos un microscopio y un telescopio de potencia infinita. En primer lugar, si pusiéramos un microscopio apuntando al cero y pudiéramos darle potencia infinita, entonces veríamos que el cero no estaba solo, sino que hiperrealmente era una amalgama de infinitésimos que ahora podríamos discernir y que deben estructurarse entre sí de manera similar a los números estándar, pues tienen que seguir obedeciendo las mismas leyes aritméticas que los reales. Y análogamente veríamos que pasa exactamente lo mismo sobre cualquier número estándar, sin más que ir desplazando el microscopio sobre él. ¿Y los inversos de los infinitésimos, los infinitos? ¿Cómo podríamos visualizarlos?
Pues necesitaríamos colocar un telescopio a lo lejos, apuntando a uno de los extremos de la recta real. Dándole de nuevo potencia infinita, descubriríamos que se encontraban allí, a una distancia infinita, esperando a ser descubiertos. Y lo mismo en el extremo contrario, donde encontraríamos a los infinitos negativos. Pero entonces, ¿tenemos dos modelos distintos de la recta? Uno sin infinietésimos y otro con infinietésimos. ¿Cuál representa la realidad? No te contesto yo, mejor lo hace Keisler. No tenemos ninguna forma de saber cómo es una recta en el espacio físico real. Podría ser como la recta real, o como la recta hiperreal, o como ninguna de las dos. La recta hiperreal, al igual que la recta real, no es más que un modelo de una recta en el espacio físico. Matemáticamente, la cuestión no es si los infinitésimos siempre han estado allí escondidos en la recta, esperando a que los descubras o no, pues no disponemos ni dispondremos nunca de un telescopio o un microscopio de potencia infinita para averiguarlo. La cuestión es que pueden estar ahí, y podemos pensar coherentemente que están ahí. Si se razona adecuadamente, usando bien los principios que te he dado, no llevan a contradicciones. Ambas opciones son consistentes. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de la recta hiperreal? Pues que para aplicaciones del cálculo es más útil imaginarse una recta física como una recta hiperreal, porque entonces los conceptos se vuelven más claros, más naturales. Al simplificar su formalismo, los dejamos limpios de polvo y paja y podemos centrarnos mucho mejor en las ideas que pretenden capturar. Sin ir más lejos, compara la definición de límite tradicional de los reales mediante el sofisticado formalismo epsilon delta, que tardó unos 200 años en ser completamente asimilado, con su caracterización en los hiperreales. El límite de G en C es L, si G manda puntos infinitamente próximos a C, a puntos infinitamente próximos a L. O sea, G preserva los puntos infinitamente próximos. Elegante, limpio, nítido. El concepto de límite se vuelve transparente, completamente natural. No se puede expresar más fácil su esencia. Y la derivada es un límite, en concreto, el límite de este cociente incremental. Pues podemos expresar este límite con estos términos. Si tomamos puntos infinitamente próximos a cero, o sea, si tomamos infinitésimos no nulos, ese límite significa que este cociente tiene que estar infinitamente cerca de la derivada de f en x. Pero además, queremos que la derivada sea un número real. Pues muy sencillo, no tenemos más que tomar su parte estándar. Si existe y es la misma para todos los infinitésimos, entonces existe la derivada de f en x. Intuitivo, pero totalmente riguroso. Finalmente, hemos capturado la derivada como un cociente, como Leibniz se la había imaginado. El error de Leibniz fue no saber separar los reales de los hiperreales. Al confundir ambas estructuras es cuando surgen las contradicciones. Mientras sepamos mantenerlas separadas y empleemos correctamente los tres principios que te he dado, no surgirá ninguna contradicción. Y todo esto se lo debemos a un genio que se empeñó en demostrar que Leibniz tenía razón y que los infinitésimos se podían formalizar. A menudo comentaba a sus amigos que quería meterse en la cabeza de Leibniz. En una carta que mandó a Luxemburgo en 1962 escribió lo siguiente: en la medida en que mis obligaciones me lo permiten, ahora estoy viviendo en un mundo matemático no estándar. Y esa fue la manera en la que vivió hasta el final de su vida. Sirva este vídeo para mostrar mi admiración y rendir un pequeño homenaje a Abraham Robinson, el hombre que consiguió domar los infinitésimos tras más de 300 años de resistencia.
Pero, ¿y si yo te dijera que esto es solo la punta del iceberg? ¿Que solo estamos rascando la superficie de algo mucho más profundo? Con el próximo vídeo prometo que os va a explotar la cabeza, si es que no os ha explotado ya. Por ahora lo dejamos aquí. Chao.